Bueno, el tema de hoy es el trauma de tórax. Entonces, vamos a empezarlo con una escena interesante. The ulcers are buried in your muscles. Your lungs must be active, accompanied with force, and that is called affliction. Got it? Don't worry. I knowledge your vital parts. I don't want you to die down here, ruining my secret chapel. I'll make sure you die somewhere else. Die slowly on my own Now get out of here. Hurry along, sonny boy. Cayó muerto. Gracias. Bueno, esa escena es una película de Kung Fu de los 70s. Se llama el templo del clan del Loto Blanco. Y está basada en una leyenda de artes marciales que decía que el jefe de ese templo era un maestro Shaolin que era malo, pues él había sido traidor a los Shaolin y había traicionado a sus compañeros. Pero era invencible, nadie podía, aunque muchos quisieron vengarse de él, los traicionó contra el gobierno, contra el del emperador, que en ese momento estaba contra los Shaolin. Nadie podía vencerlo a pesar de que los había traicionado y la gente lo odiaba porque tenía el golpe de los 7 pasos, que se suponía que te daba, te daba un golpe en un lugar exacto del tórax que te provocaba la muerte antes de que diera 7 pasos. Entonces han hecho varias películas al respecto de eso. La última fue la de Quentin Tarantino, de Kill Bill, donde hace homenaje a eso. Entonces, pero este es el original. Y bueno, pues ya entrando al tema del trauma de tórax, pues vamos a tratar de hablar hasta lo que voy a decir unas pequeñas alusiones a las películas de Kung Fu, tal vez las noten. Bueno, vamos a hablar qué es primero que nada el trauma de tórax. El trauma de tórax se define como cualquier lesión que afecte en la pared torácica o los órganos internos causados por lo que están adentro del tórax, causado por una fuerza externa, ya sea una fuerza contusa o una fuerza penetrante. La epidemiología, pues las principales, de la bibliografía que chequemos, pues los que tienen mejores estadísticas por lo regular pues son los americanos. Y ahí con ellos es la principal causa de muerte en menores de 40 años. En Estados Unidos hay hasta 140,000 muertes por año. Los mecanismos pueden ser contusos o penetrantes. 8 de cada 100,000 van a ser letales y hasta 10 a 15% van a requerir una resolución quirúrgica. Los accidentes automovilísticos, como siempre, pues van a ser una de las causas principales de trauma de tórax. La epidemiología, bueno, pues en México estamos, las estadísticas están un poquito más atrasadas. Las saqué de la guía de práctica clínica. La última estadística es del 2009, donde se hablaba de que habíamos tenido 428, eran traumatismos de tórax por accidentes de tránsito, 428,467. Y en el cuarto lugar en mortalidad nacional. 13 millones de esos traumatismos en México eran fracturas de costilla y esternón, 291 fueron traumatismos de vasos sanguíneos, 127 traumatismos del corazón y 7,695 daños a órganos torácicos. Nada más recordemos que el tórax pues funciona como una caja en la que los músculos alrededor del mismo sirven como protección, como parte del mecanismo
para permitir la ventilación y la respiración. Entonces, pues el daño al funcionamiento de esta caja y de estos músculos pues nos va a provocar las alteraciones más importantes del trauma de tórax, que vamos a ver que tiene que ver tanto con lo respiratorio como con la ventilación como con lo circulatorio. Aquí tenemos una vista, las costillitas, los músculos intercostales, la anatomía, la parte posterior y la columna torácica, que también forma parte de la caja torácica. Entonces también las fracturas en las que abarquen la columna torácica también nos van a provocar problemas. Por ejemplo, pues recuerdo un paciente que tuvimos hace poco, ¿no?, que tenía fracturas donde precisamente estaban los sitios de inserción del diafragma, ¿no? Entonces también esto puede provocarnos problemas con la mecánica ventilatoria. También pues no se nos olvide, ¿verdad?, que el tórax es un lugar donde pasan muchas arterias, venas y nervios que tienen importancia. Por ejemplo, no hay que olvidar los lugares de las arterias intercostales. Ya sabemos ahorita a qué voy, ¿verdad?, porque vamos a hablar sobre la colocación de tubos, de tubos intratorácicos. Y no olvidamos tampoco que están ahí los grandes vasos, ¿no?, la aorta torácica y pues bueno, pues también vamos a ver que es una de las principales estructuras que puede dañarse en un traumatismo de tórax. También no nos olvidemos, cuando vemos un traumatismo de tórax siempre hay que pensar no solamente en lo más obvio, ¿no?, en lo más superficial, hay que pensar en 3 dimensiones. Si traes una fractura de clavícula, ¿qué está detrás de la clavícula? Entonces, en este caso, pues podemos estar pensando en las arterias subclaviculares, los sanguíneos que están alrededor de la estructura afectada. También no nos olvidemos los troncos brachiocefálicos, la vena cava superior, las venas intercostales, la vena ácigos. Esto lo vamos a ver. Esto ya entraríamos en lo que llamamos los letales ocultos del tórax. Ahorita vamos a ampliarlo de eso, pero son cuando estamos hablando de daño a estructuras mediastinales que debemos de sospecharlos, pero a veces nos pasan desapercibidos, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a ver en la valoración inicial? La valoración inicial, pues lo principal es la vía aérea. Debes de ver la vía aérea, es lo primero que te va a matar a tu paciente. Tienes que ver que no haya una obstrucción, sangrado, vómito que te esté causando una alteración en la vía aérea. Y pues cualquier tipo de problema en la vía aérea nos va a causar una alteración en el intercambio de gases. Que por eso vamos a tener que estos pacientes van a tener hipercapnia, van a tener hipoxia. Y pues vámonos con los 6 letales del trauma torácico. Pues los puse así como si fueran así como villanos de una película de Kung Fu. Entonces, más o menos para que nos acordemos. Entonces, de estos 6 letales, primero está la obstrucción de la vía aérea. En la obstrucción de la vía aérea, lo primero que tienes que ver es que haya expulsión completa del paciente. Lo revisas completamente, ves que el tórax no tenga deformidades, el cuello. A veces tenemos un paciente que si tiene una deformidad, pues debes de buscar que antes descartar que haya una lesión a la columna cervical, y en ese caso pues la colocación de un collarín. Los movimientos respiratorios de tu paciente son simétricos, los sonidos respiratorios también es importante todavía el auscultar al paciente. Hay timpanismo, están abolidos los ruidos respiratorios. Vamos a ver que algunas de estas patologías se van a caracterizar por algunos detallitos durante la exploración física, y ya después con pues que ya sea con el ultrasonido o otros estudios de imagen, pues podemos confirmar. Crepita, tiene dolor el paciente, la deformidad. Si tu paciente habla, pues es muy importante, ¿no? Ya te está diciendo mucho. Si el paciente se comunica y dice que le duele, pues ya sabes que no está obstruida la vía aérea, por lo menos en ese momento. ¿Qué nos va a provocar una obstrucción en la vía aérea? Pues hipoxia. Nos va a dar datos clínicos de cianosis, taquipnea, patrones respiratorios superficiales. Por lo regular, un ataque puede mostrarte hallazgos secundarios. Puedes encontrar neumotoras, mediastinos, efemas subcutáneos
Pero ya cuando tienes un daño propio de la vía aérea, pues solamente una broncoscopía te daría el diagnóstico definitivo. Ahora, el tratamiento, ¿cuál va a ser? Pues ante nada, lo primero es proteger la vía aérea. Entonces, lo primero que vas a hacer es entubar a tu paciente si la vía aérea está comprometida. Es lo preferible, pues hacerlo, ya sabemos, con un broncoscopio, para poder visualizar el paso del tubo. La intubación a ciegas, como vamos a ver, pues no es lo recomendable, pero tenemos que ponernos siempre en el contexto de donde estamos viendo al paciente. No es lo mismo tener al paciente en el lugar del accidente, ¿va? En el caso de los paramédicos, tener al paciente en urgencias o tenerlo en un ambiente más controlado como la UCI. Una cosa importante es que tenemos que particularizar el tratamiento del trauma de tórax en esos tres contextos. El contexto de campo o de urgencias, en lo que tú lo que buscas es actuar rápidamente para resolver el problema, o el contexto de quirófano, por ejemplo, donde ya lo que buscas es, no puede ser más invasivo. Entonces ahí lo que buscas es resolver el problema del paciente utilizando todos los medios a tu alcance para controlar el ambiente. Y la UCI pues sería un lugar intermedio, ¿no? Donde estás tratando de resolver el problema, tratando de ser lo mínimo invasivo, pues tampoco tienes, en teoría, el caos de una sala de urgencias y tienes acceso a mayores métodos de monitorización. Y bueno, pues la toracotomía o la reparación quirúrgica, ahorita vamos a ampliar al respecto. Ese es un tema aparte muy interesante, pero bueno, esas son de las cosas. Es la primera cosa que te puede matar, ¿no? La obstrucción en la vía aérea. Ahora vamos con el siguiente villano, que sería el neumotórax a tensión. ¿Qué va a pasar en el neumotórax a tensión? Vamos a tener una fuga de aire y va a haber una válvula unidireccional del pulmón en la pared torácica. Es decir, el aire va a estar escapando a la cavidad pleural, pero no va a tener salida. Entonces, con cada respiración del paciente va aumentando la cantidad de aire dentro del tórax y esto va provocando que el mediastino se vaya siendo desplazado hacia el lado opuesto. La principal problema aquí va a ser que nos va a parar el retorno venoso y nos va a, eventualmente, pues al terminar al obstruir la precarga, pues nos va a provocar una disminución del gasto cardíaco que puede culminar en la muerte del paciente. Entonces, pues es una urgencia, ¿no? En teoría, rara vez deberíamos de verlo en una radiografía. ¿Por qué? Porque pues incluso la TLS menciona que si tú tienes una neumotórax a tensión, con la pura clínica deberías de actuar en el momento. Claro que si tienes un ultrasonido en la mano, pues pues qué mejor, ¿no? Y si tienes una radiografía, pues que tardaste mucho, pero pues sí existe. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen vemos el desplazamiento de las estructuras mediastinales hacia el lado opuesto, la hiperluminiscencia del neumotórax y el colapso pulmonar, así como el descenso del diafragma ipsilateral. Y tenemos más o menos una explicación caricaturesca de cómo, qué es lo que está pasando. Básicamente, pues si está aumentando la presión de un lado del hemitórax, los demás órganos van a ser comprimidos y eventualmente pues va a provocar el colapso circulatorio. Bueno, las causas pueden ser muchas. Una de las que nos podemos encontrar aquí en la terapia, pues es una ventilación mecánica, ¿no? El paciente lo tuvimos que entubar por algún motivo, pero ya tenía alguna lesión en la pleura visceral, o ya fueran fracturas costales, y empieza a hacer una neumotórax a tensión. ¿Cuáles van a ser los signos clínicos? Van a ser muy similares, por ejemplo, con el hemotórax masivo, pero va a haber algunas características que hay que fijarnos. La desviación de la tráquea es una de ellas, el hemitórax elevado, sin movimiento, y pues bueno, pues va a ser un paciente taquicárdico, hipotenso, con dificultad respiratoria, pues todo eso es un poquito menos específico, ¿no? El diagnóstico, el principal, la clínica, hacer un FAST, un ultrasonido FAST, en teoría pues deberías poder captarlo al hacerle el FAST de ingreso a tu paciente, y pues en todo caso una radiografía. En teoría, les digo, pues principalmente sería la clínica porque debes actuar lo más pronto posible. La descompresión, y ahorita vamos a profundizarlo ya después de que salgamos de las generalidades, vamos a profundizar un poquito más en eso. La descompresión se hace con una aguja de 5 a 8 centímetros, un tubo endopleural, se coloca después de ponerla. Y bueno, originalmente la TLS mencionaba
que se debía de poner en el segundo espacio intercostal. Pues sí es válido, pues, pero actualmente ya no se recomienda que lo pongas en el mismo lugar donde tú pones los tubos endopleurales, en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Esto ahorita les voy a platicar por qué, pero no es tanto el problema de que esté mal, pues, ponerlo aquí. El problema es que hubo muchos, pues sobre todo la recomendación fue en Estados Unidos, donde notaban que muchos paramédicos sin mucho entrenamiento lo hacían en campo y hacían la punción en el segundo espacio intercostal, y eso provocaba que el paciente realmente no tenía una motora de retención y ellos les provocaban una motora, a lo mejor simple, ¿verdad? Pero el paciente llegaba con el pulmón ponchado, que es lo que pasa cuando una persona que tiene tanto entrenamiento a lo mejor mete la aguja en esa zona. Entonces, pues se considera que es un poquito más seguro el quinto espacio intercostal, aunque también puede provocar neumotoras. Pues básicamente la colocación del tubo, ya no sé, lo ponemos, respalda el pulmón y listo. No voy a ahondar más en eso porque ya tuvimos toda una clase específicamente al respecto. Entonces, la urgencia es descomprimir de inmediato. El catéter es una aguja de 5 centímetros. En una aguja de 5 centímetros se refiere a un 50% de éxito. Agujas de 8 centímetros se refiere a un 90% de éxito. Y la colocación de una sonda endopleural. Uno de los problemas con los neumotoras también puede ser la aparición del enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo per se, en teoría, no debería requerir un tratamiento propio. Se lo refiere a la literatura que puedes hacerle varias punciones, puedes hacerle puncioncitas para tratar de desinflarlo. Pero no recomendable, pues, porque es un paciente que ya está de por sí traumatizado, ya tiene una reacción al trauma, y pues aparte pues estás haciendo aperturas en la piel, ¿no? Si no, solamente pues en caso de que realmente lo requiera, pues pudieras pensarlo. Lo regular es que se recomiende la colocación de un tubo endopleural en el lado donde está el enfisema subcutáneo. Luego sigue el otro villano, el neumotórax abierto. Esto lo vamos a tener en los traumas de tórax abiertos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una apertura de la cavidad pleural hacia la atmósfera, y pues recordemos que se va a perder ese balance, ¿no?, entre la presión atmosférica y la presión torácica. Nos acordamos de las clases de ventilación. Para poder nosotros succionar aire necesitamos crear una presión negativa adentro de la pleura. Entonces con cada respiración creamos una presión negativa, pero como esa pleura ahora está en contacto con la atmósfera, ¿qué va a pasar? Va a crear un efecto de succión y va a meter aire al interior de la cavidad pleural. Entonces pues el aire sigue el camino a menor resistencia. Esta apertura, cuando es de 2 a 3, 2 tercios del diámetro de la tráquea, con cada movimiento respiratorio va a empezar a entrar aire a presión. Los signos clínicos van a ser dolor, dificultad para respirar, taquipnea, disminución de los ruidos respiratorios, movimientos ruidosos, movimientos respiratorios, ¿no?, ruidosos. El manejo, pues pues todos los que hayan estado en urgencia, como también los de medicina interna lo conocemos, ¿no? Pues es algo que nos enseñan desde el internado. Pues esta es la colocación de un parche, ¿no? Colocas lo fijas de 3 lados, dejas una apertura para que cada vez que el paciente haga una inspiración, el parche se aprieta, y cuando expire no deja escapar el aire, ¿no? Entonces creas un efecto de vacuum. Entonces recordemos también de que pues si no lo hacemos bien, un cierre hermético nos va a provocar una acumulación de aire en la cavidad torácica y nos va a provocar un neumotórax, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que provocar vamos a estar provocando una iatrogenia. Entonces hay que tener cuidado siempre de que realmente no sea una colocación hermética. Ahora vamos con el hemotórax masivo. Esta es una acumulación de sangre y líquido en el hemitórax, y va a comprometernos de manera significativa el esfuerzo respiratorio. Va a haber una compresión del pulmón y va a impedir una adecuada ventilación. Estas acumulaciones masivas de sangre van a presentarse con hipotensión y choque hipovolémico. Cuando hay una acumulación rápida de más de 1500 o un tercio o más de la volemia del paciente en la cavidad torácica, es cuando lo podemos definir como un hemotórax masivo.
se va a hacer más común con las heridas penetrantes, lesión de vasos sistémicos o los vasos iliares, y va a ser consecuencia de también de un trauma cerrado, también puede provocarlo, ¿no? Entonces vamos a ver ahorita vamos a platicar un poquito más de eso más adelante, pero por lo regular una de las diferencias importantes es que el trauma penetrante no involucra tanta energía como el trauma contuso. Entonces, aunque pareciera a lo mejor así a la lógica, ¿no? Pues haría que es peor que te piquen, que te den un piquete, ¿no? Es peor la energía que te transmite un golpe. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a relacionar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a distinguir del neumotórax? Atención, las venas del cuello se van a observar planas. Acuérdense que en el neumotórax, atención, cuando estás tapando la circulación, lo que va a pasar es que el retorno venoso va a disminuir hasta pararse, y lo que va a tener son las venas distendidas. Aquí vamos a tener un cuadro similar, pero con las venas del cuello planas, y solamente que estuviera asociado a un neumotórax, pues en ese caso sí podría darnos un dato confuso. Esto es básicamente lo que nos estamos enfrentando. Y el ATLS pues nos trae una tablita que se me hizo interesante, donde nos dicen las diferencias, ¿no?, que puede haber entre los dos, ¿no?, el neumotórax atención y el neumotórax masivo. Bueno, principalmente lo que les platiqué, la desviación es más obvia, la desviación traqueal en el neumotórax atención. Vamos a tener lo de las venas del cuello. Y bueno, pues la abolición de los ruidos respiratorios, ¿no? Pero pues eso también es en ambos. Sospecha diagnóstica, pues les dio un estado de shock, ausencia de ruidos respiratorios, una percusión mate, al contrario del neumotórax atención, que sería timpánica. La pérdida de sangre pues se va a ver complicada con la hipoxia, ¿no? Entonces un paciente que se está deteriorando rápidamente. Esto es bien importante, lo que les puse ahí en amarillo. La sangre que sale del tubo torácico puede ser reconectada. Ahorita les voy a mostrar algo. En un dispositivo apropiado para autotransfusión. Y el tratamiento inicial puede ser la restitución del volumen sanguíneo, simultáneamente la descompresión de la cavidad torácica. Hay que poner una infusión rápida de cristaloides, pero pues si tienes para tratar de mantener la volemia, la colocación del tubo torácico y la autotransfusión de sangre de tipo específico, ¿no? Pues conseguirle donación de sangre al paciente. El tubo torácico simple es de 28 a 32 French, pero también ahorita quiero platicar de todo eso más adelante. Se puede requerir puede requerir toracotomía el paciente, o está indicada la misma cuando de entrada te salen 1500. Una vez que tú colocas el tubo y te salen 1500 de sangre de forma inmediata, pues hay que descartar un sangrado quirúrgico, pues lo metes a esa indicación de meterlo a cirugía. Pero supongamos que salen 1500 inmediatamente, pero continúa un sangrado continuo, unos 200 mililitros por hora, 2 a 4 horas, indicación de meterlo también a cirugía. Las heridas penetrantes en la parte anterior del tórax, las mediales en la línea del pezón, de la pared posterior, las mediales al omóplato, hay que tener mucho cuidado porque es muy posible que se hayan dañado grandes vasos. Y durante la reanimación, a través del tubo torácico, hay que cuantificar lo que está perdiendo el paciente para tratar de reponerle la misma cantidad que ha perdido. Entonces, bueno, estas son las heridas las peligrosas, ¿no?, por su ubicación. Y ahí está la colocación del tubo para el neumotórax masivo. Bueno, ahora vamos entrando en esto. Quería platicar sobre lo que es el neumotórax, la toracotomía abierta. Pues bueno, encontré esta revisión que es acerca de las primeras 48 horas de manejo en el paciente con trauma de tórax. Los podemos dividir a los pacientes como el paciente que está muerto al momento de llegar a la escena del accidente, el paciente que llega al hospital sin signos vitales, pero se te refiere que estaba con signos vitales en el transcurso del momento en que llegó, y el paciente que fallece enfrente de ti, el paciente que cae en paro presencial.
El paciente que está muerto al momento de la escena, pues es obvio que no es candidato a nada. El paciente que va en el camino con signos vitales y fallece al llegar al hospital, pudiera ser candidato a una... Esto recordemos, una toracotomía de urgencia es un procedimiento de rescate, ¿verdad? Tiene un índice muy alto de falla y los pacientes fallecen. Entonces, tiene indicaciones muy precisas, especialmente en Estados Unidos se le dio mucho auge, tuvo mucho auge en los 70s, los 80s, pero empezaron a ver pues que precisamente tiene sus riesgos, no es un procedimiento inocuo, es obviamente muy cruento, se hace ahí mismo en choque. Hay riesgos de que el personal también se lastime porque pues al cortar las costillas pues no había casos donde la gente se cortaba, ¿verdad? Con el hueso. Entonces, pues expones a tu personal a la sangre, a cierto riesgo y no todos los pacientes se veían beneficiados. Entonces ahora hay unas indicaciones muy precisas. Controversial todavía si el paciente que va en camino al hospital y cae en paro al llegar al hospital lo amerita, pero un paciente que presente una inestabilidad hemodinámica con un traumatismo penetrante pudiera ser la única situación en la que se viera beneficiado de una toracotomía. No está recomendado en los traumas cerrados. ¿Y por qué es esto? Porque en el trauma cerrado la energía es mucho mayor. Si tú tienes un paciente con un trauma cerrado y un trauma penetrante y les haces a los dos la toracotomía, vas a ver que el trauma penetrante por lo regular hay un desgarro importante, ya para que la energía penetrara al interior del tórax, porque había un desgarro importante. Al contrario del trauma penetrante, en el que por lo regular hubo menos energía y hay cortes limpios y delimitados, sin afectación tanto a los tejidos circundantes. Aquí tenemos un ejemplo de una toracotomía. Bueno, ahí está cómo se realiza. Lo que vas a hacer cuando te estás enfrentando a una toracotomía, vas a tratar de abrir el pericardio y buscar cualquier laceración cardíaca que puedas reparar inmediatamente. Tratar de parar ahí mismo cualquier sangrado intratorácico, tratar de poner un pinzado en la aorta justo arriba del diafragma, empezar masaje cardíaco y resucitación, inyectar epinefrina cardíaca, es de las únicas indicaciones en las que todavía se utiliza en el ventrículo izquierdo. Y si ves que los daños son demasiados, pues la puedes extender a una toracotomía en forma de almeja. Así lo traduje yo, toracotomía en almeja, que es para poder revisar el hemitórax derecho. Obviamente, si logras sacar a uno de estos pacientes del paro, pues es un paciente que va directamente al quirófano. En teoría debería de hacerse no solamente por el personal de urgencias, sino en conjunto un equipo de trauma donde esté un urgenciólogo y un cirujano, o un intensivista en su defecto, ¿no? Bueno, entonces, pues nada más recordar eso, ¿no? Cuando tienes una inestabilidad hemodinámica y tu paciente está sangrando más de 1500, bueno, que sangra de 1500 o más de 200 mililitros por hora, indicación para mandarlo a quirófano. Si solamente que no tuvieras quirófano disponible porque estuvieras en un lugar rural o no hubiera sala disponible, alguna situación extraordinaria, pues pudieras contemplar la toracotomía para control del sangrado. Y vámonos con el taponamiento cardíaco. Va a ser la compresión por acumulación de fluido en el saco pericárdico. Obviamente hay menor espacio ahí, pues se va a evitar que el corazón pueda tener una buena contracción y finalmente pues nos va a provocar una afectación en la función cardíaca. ¿Cómo nos vamos a ver clínicamente? Ruidos cardíacos apagados, hipotensión, infiltración yugular, el famoso signo de Kussmaul, que es el aumento de la presión venosa con inspiración. Hay que diferenciarlo del neumotórax, atención, del lado izquierdo. Una hiperresonancia también nos puede servir para detectarlo cuando estamos haciendo un FAST. El FAST es la forma preferida para detectarlo, porque el ultrasonido por la sensibilidad y especificidad que tiene, del 90 al 95%.
Bueno, si tienes estudios complementarios, le puedes hacer un eco, una ventana pericárdica, si ya tienes disponible un quirófano y descubriste y ya tienes una sospecha muy alta de que es un derrame pericárdico, pues finalmente es lo que es el tratamiento inicial, ¿no? Es el tratamiento definitivo, ¿no? La ventana pericárdica y el drenaje. La pericardiocentesis es un poco controversial. ¿En qué aspecto? Pues sí, es un procedimiento que salva vidas. Sin embargo, tiene que acompañarse de una toracotomía y una esternotomía. Eso es lo que le va a dar mayor, eso va a aumentar la sobrevida de un paciente al que le pones una pericardiocentesis. Por sí misma, pues es un procedimiento de urgencia que lo ayuda, pero pues de preferencia debe complementarse con el tratamiento quirúrgico definitivo. Si ya le haces una pericardiocentesis, pues hay que utilizar un catéter grueso para tratar de sacarla, pues se recomienda para tratar de sacar la sangre. El paro circulatorio traumático es un concepto relativamente nuevo, no venía antes en el ATLS. Es un paciente que te hace ahí mismo en la sala de choque, te hace una actividad eléctrica sin pulso, una fibrilación ventricular, una sistolia, y esto es causado por una falla circulatoria. Puede ser una hipoxia severa también, unos motores de atención, cualquiera de las cosas que estuvimos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de pacientes? Pues en el ATLS te pone un algoritmo. Y te dicen que es un paciente que, la verdad, realmente le haga lo que le haga, le va a ir mal. Se supone que a este paciente pues le vas a hacer su RCP. Si no hay regreso a la circulación espontánea, puedes hacer una colocación de catéter intrapleural bilateral. Hicimos en alguna ocasión cuando nos cayó un paro una paciente en ciertas circunstancias, y no hay retorno hasta la circulación espontánea, pues en ese caso te pasas a hacer una toracotomía anterolateral o en almeja. Si descubres una laceración cardíaca o continua hipovolemia severa, se divide en dos. Pues la laceración cardíaca tratas de controlarla, si no, pues se repara, se trata de repararla ahí mismo o se lleva a quirófano. En el caso de una hipovolemia severa, pues revisa el tórax, ves si hay sangrado en el hilio pulmonar, tratar de pinzarlo. Si ves que el problema es el abdomen, tratas de pinzar la aorta descendente y continuar la resucitación. Sigue el paro cardíaco, entonces sigues con el masaje cardíaco, o le puedes dar también la desfibrilación. Y bueno, pues se debe declarar la muerte después de 30 minutos de una resucitación no efectiva o que el paciente esté con una temperatura mayor a 33 grados centígrados. ¿Esto en qué contexto? Pues ya sabemos que la hipotermia, pues puede ser bien dicho, no, nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. Si estás frío y muerto, pues todavía hay una pequeña posibilidad de que vivas porque la hipotermia pues baja el metabolismo, ¿no? Entonces el paciente pudiera todavía estar vivo. Tórax inestable. Bueno, tórax inestable y la contusión pulmonar por lo regular vienen mano a mano. Hace un trauma asociado a múltiples fracturas costales, se definen como 2 o más fracturas adyacentes en 2 o más costillas o la separación costocondral de una costilla. ¿Va a haber una contusión pulmonar por trauma torácico? Pues sí, obviamente si hubo suficiente fuerza para que la costilla se rompiera, por lo regular va a haber una afectación de los tejidos abajo de las costillas. Mucho cuidado con los niños y los ancianos, son poblaciones que son más vulnerables al tórax inestable y a la contusión pulmonar. Ahorita vamos a ver las complicaciones de los mismos. Hay que acordarnos, no siempre se ve la contusión pulmonar hasta entre las primeras 6 horas, pero bueno, ahorita ahí vamos a eso. En este caso aquí vemos que el paciente trae una fractura, 3 fracturas costales seguidas. Bueno, aquí es como se ve, ¿no? Alguien ya que estaba en urgencia lo ha visto, es bastante impresionante. Aquí en terapia tuvimos el caso de un paciente que tenía varias fracturas costales. Y bueno, el tratamiento inicial, pues el oxígeno suplementario, la ventilación adecuada. Hay que evitar, son pacientes que pueden tener CO2, cristaloides.
Si presenta hipoxia, pues hay que considerar la intubación. Tratamiento definitivo, es muy importante el manejo de la analgesia con estos pacientes. Hay que acordarnos que les va peor a los pacientes que tienen enfermedades pulmonares previas, EPOC, asma. El manejo del dolor es clave, sin embargo, el bloqueo no debe ser de rutina, es un manejo escalonado del dolor. Sin embargo, es una muy buena opción. Y bueno, pues estos pacientes, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero se ha visto que pues no les va tan bien cuando los entubamos. A lo mejor en un tiempo se manejó que con la ventilación positiva pues ayudabas, pero vamos a ver que esto no es tan cierto. Sin embargo, pues como todo no es ni blanco ni negro, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que estar revisando a sus pacientes, la frecuencia respiratoria, su saturación y su trabajo respiratorio. Abusados con las lesiones por aplastamiento. Aprovechando aquí voy a mencionar un poquito de esto. La lesión al aplastamiento va a ser un paciente que va a tener plétora y petequias en el tronco superior, cara y brazos secundarios a lesión compresiva sobre la vena cava superior y puede presentarse inflamación e incluso edema cerebral. Entonces, muchos de estos casos de pacientes que han recibido golpes muy fuertes en el abdomen con un aplastamiento, pues es una de las causas de la muerte, ¿no? Muchas veces, si no hubo un daño que causa la muerte de manera inmediata, el edema cerebral puede presentarse. Y bueno, pues hay que tratar las lesiones asociadas. Las fracturas de las costillas, el esternón y la escápula nada más tienen unos detalles importantes. Siempre hay que acordarnos de la edad. La edad del paciente, entre más grande es, peor va a ser que presente estas fracturas y van a aumentar su mortalidad hasta un 15% por cada costilla fracturada. Si las fracturas involucran el esternón, nunca hay que olvidarnos de descartar lesiones más profundas, porque te está hablando de que hubo mucha energía involucrada. De 10 a 12 costillas, pues hay que sospechar lesiones en el hígado o en el vaso. Y las fracturas a los cartílagos o separaciones postocondrales tienen significancia. También te provocan un tórax inestable, pero no lo vas a ver en la imagen, ¿no? Y bueno, pues la TAC va a ser la forma ideal para detectar estas lesiones. Tenemos algunas imágenes de tórax inestables por tomografía. Y bueno, ahorita sí revisamos los artículos. Vamos a meternos en esto. Ya habíamos desde el 2000, este artículo es del 2003, ya sabíamos desde el 2003 que en la población de adultos mayores la fractura de costillas se relacionaba con mayor riesgo de muerte y neumonía. En la tableta de abajo vemos a los pacientes mayores de 65 años y vemos su curva de Kaplan-Meier y vemos que es muy grande la diferencia entre aquellos que tenían fracturas costales y aquellos que no las presentaron, ambos pacientes con traumatismos torácicos. Entonces ya desde entonces ya sabíamos eso. También otra cosa importante, habíamos visto que había una diferencia, por eso siempre tenemos que tomar en cuenta la edad de nuestro paciente. Aunque a los viejitos les va peor cuando tienen una fractura costal, ellos suelen tener menos contusiones pulmonares. En los jóvenes, cuando presentan las contusiones, los jóvenes tienden a no fracturarse tanto porque son más elásticos sus huesos, pero eso mismo significa que esos huesos no reciben toda la energía cinética, sino que solamente reciben una parte y el resto la reciben los órganos internos. Entonces tampoco nos confiemos con un joven que no tenga fracturas, pues, porque también puede no tener fracturas y sí tener contusiones pulmonares que pueden poner en riesgo la vida. Ahora, ¿qué acerca de la fijación de estas fracturas? Ha sido un tema, pues los cirujanos están más empapados en lo mismo, pero creo que como intensivistas debemos estar enterados de esas discusiones que hay. Pues se ha dicho, bueno, ¿hasta qué punto se beneficia un paciente de que se fijen las costillas? Y bueno, pues se vio, por ejemplo, en este estudio del 2017, es un estudio retrospectivo, y se vio que el fijar las costillas muchas veces se decía, bueno, si tu paciente no se ve, a pesar de que tenga un tórax inestable, es un paciente que no se vio con una alteración aguda de su ventilación, pues había quien iba por algo más conservador y referían
tratar de dejarlo que sanara según intención o hasta que el paciente se estabilizara. Pero se vio que los pacientes, entre más se tardaban en reparar las costillas, mayores consecuencias tenían en esa misma hospitalización, entre ellas consecuencias letales, como puede ser las neumonías y la necesidad de ventilación mecánica. En este otro estudio fue un estudio multicéntrico acerca del momento correcto o el momento más exacto para la estabilización de las costillas. Todo esto es en tórax inestable. Todavía es un tema aparte si en todas las fracturas de costillas te deberían de reparar inmediatamente, pero por la tendencia parece que va hacia allá. Aquí vemos, en esta tablita, vemos cómo la sobrevida de los pacientes se ve afectada por el tiempo que tardaron en pasarlos a quirófano a fijar las costillas. Entonces, pues todo apunta a que entre más pronto se traten las fracturas, entre más pronto se resuelva el tórax inestable de manera quirúrgica, mejor le va a ir al paciente. Y uno de los problemas que siempre salen, y es económicamente viable, pues, tristemente, no deberíamos de poner el dinero encima del beneficio del paciente, pero pues la verdad es que sí importa. Entonces también se usó un estudio en el 2020 para ver qué era más costeable, si operar rápidamente a tu paciente y fijar las costillas o esperar a que se estabilizara y hacerlo de una manera tardía. Se vio que los pacientes que mejor les iba eran aquellos que les fijaban las costillas más pronto, los liberaban más rápido de la ventilación mecánica y el costo fue hasta $35,000 más abajo. Muchas de las diferencias se debieron a que los pacientes a los que no se hizo la fijación a tiempo presentaron varias complicaciones. Aparte, pues algunos de los cargos extras eran por otras fracturas asociadas al tórax inestable. Bueno, pues vámonos ya con los otros 6 que nos faltan. Los 6 escondidos. Vamos a empezar con la contusión miocárdica. El trauma cardíaco cerrado va a estar relacionado con accidentes automovilísticos, vamos a ver los atropellamientos, los accidentes en motocicletas y caídas de más de 6 metros. Entonces, algo muy importante de todos estos que voy a mencionar es que tenemos que sospechar, porque pueden ser tan letales como los otros que dije, pero los otros te matan rápidamente. Estos te matan a los días, incluso a las 24 horas. Y si tú no lo sospechas, puede ser causa de que tu paciente fallezca y tú no sepas por qué fue. Las lesiones pues pueden ser contusiones miocárdicas, rupturas cardíacas, disecciones o trombosis coronarias, rupturas valvulares. La ruptura cardíaca, pues no necesariamente, si no abarca todo el espesor del ventrículo, pues no necesariamente te va a dar manifestaciones inmediatas. Puede ser un desgarro parcial que no provoque que hagas un taponamiento cardíaco, pero sí te va a provocar complicaciones. Síntomas pues son muy inespecíficos: desconfort en el pecho, hipotensión constante, arritmias, movimientos anormales en la pared cardíaca. Pues un ecocardiograma puede ser la mejor forma de detectarlo. Elevación de la presión venosa central también es importante porque nos puede estar hablando de una disfunción ventricular derecha. Y las troponinas pues van a estar aumentadas, pero pues son muy inespecíficas en estos contextos. Y si el paciente presenta el trauma cardíaco cerrado por una anomalía en la conducción, debe ser monitorizado las primeras 24 horas por el riesgo que presenta de tener arritmias. Y bueno, si no hay alteraciones en el electrocardiograma, pues ya en teoría ya no tendrías que tener una monitorización constante de ese corazón, ¿no? La ruptura traumática de aorta. Bueno, esa a mí me llama mucha atención porque yo antes hacía autopsias, entonces me tocó muchas veces hacer autopsia a gente que venían de colisiones automovilísticas muy pues de alta velocidad,
Y aquí el problema es que la aorta pues está pegada a la columna torácica. Entonces esto, un movimiento de desaceleración, lo que va a provocarte es que por lo regular al nivel del callado se desprenda. Son pacientes que van a por lo regular a hacer muerte inmediata, ¿no? Es muerte súbita en el lugar, no hay nada que hacer por ellos. A veces son pacientes en los que la laceración es incompleta o cerca del ligamento arterioso y eso contiene el sangrado. Por lo más de eso se murió la princesa Diana. Los signos y síntomas pues específicos están ausentes, ¿no? Hay que sospecharlos cuando hubo una fuerza de desaceleración y el principal hallazgo, ahí están todos los hallazgos que te pueden llevar, pero el principal es el ensanchamiento del mediastino. Si tú tienes un estudio de imagen de ensanchamiento del mediastino, hay que sospechar de una ruptura aórtica y pues no parar hasta descartarla, ¿no? La tomografía es el mejor estudio de imagen para la misma, la angiotax cerca del 100% de sensibilidad y especificidad. Aquí van los ensanchamientos de mediastino, como los podemos ver en la radiografía de tórax. Y en la tomografía, ¿no? En la angiotax, pues no hay forma, ahí no hay pierde. Así es como son estos desgarros, que son de manera contenida, se quedan contenidos, pero pues es una bomba de tiempo. Y se ve en la autopsia. Tratamiento, pues principalmente en nuestro caso el manejo del dolor, tratar de controlar la frecuencia cardíaca, mantenerla baja. En estos casos los betabloqueadores son tu mejor amigo para tratar de evitar que una frecuencia cardíaca alta te provoque ese desgarro letal. Incluso se recomienda el esmolol, el nicardipino, la nitroglicerina, lo que tengas para tratar de mantener a tu paciente con una presión arterial media entre 60 y 70. Y la única tratamiento definitivo pues la reparación. Si tienes una hipotensión persistente o recurrente, el sitio de sangrado pudiera ser otro. Entonces no olvidemos que también hay otras partes mediastinales, otros vasos sanguíneos mediastinales, como la vena ascivos, que nos puede estar provocando un sangrado oculto. ¿Se acuerdan? Por algo son estos los 6 ocultos. Luego, el trauma laringio. El trauma laringio debes sospecharlo cuando tengas un paciente con una dislocación posterior en la cabeza clavicular. Típicamente te va a dar disnea, retracción muscular. En la orofaringe va a haber sensación de un cuerpo extraño. Es un paciente que va a poder hablar, pero vas a escuchar que tiene estertor, cambios en la voz, disfónico, con crépitos sobre el cuello anterior. Entonces siempre hay que estar atento. Esto se relaciona también con una lesión del árbol bronquial. A 1 pulgada de la carina, la muerte puede ser en el lugar del accidente. Esas son una de las más graves. Ahí tenemos por broncoskopía, ahí es la carina. Para los que no han visto broncoskopía, que en este caso el nadie. Y en el hospital, pues tienes que sospecharlo cuando tienes una vía aérea inadecuada, es un paciente que ha hecho una hematorax de tensión o un neumopericardio de atención. A la hora de hacer la intubación, pues pudiste haber hecho una lesión de la tráquea. Esta pues van a ocurrir con un traumatismo penetrante en el pecho, en el cuello. Más de la mitad van a ser resultados Bueno, pero es una entidad rara, ocurre en menos del 3% de los pacientes con traumatismo torácico significativo. Y la mortalidad a aquellos que llegan al hospital, afortunadamente, pues es relativamente baja, es un 10%, si se repara la lesión. La patofisiología, pues van a ser heridas con cuchillo, hay que sospecharlas en esos casos, lesiones contundentes de desaceleración, y a medida que excedes la elasticidad del árbol bronquial, pues es cuando se puede provocar esta ruptura. 80% de las lesiones ocurren dentro de los 2 centímetros de la carina, y ahorita vamos a platicar en qué se puede hacer en esos casos. Sabes de que la mortalidad es alta ahí, pero la tecnología sigue avanzando y hay algunas cosillas que pueden servir. La lesión traumática del diafragma es otra lesión oculta, hay que sospecharla cuando tienes un neumotórax izquierdo que no tenga fracturas costales. Va a haber un trauma cerrado que produzca desgarros radiales que puedan llevar a una herniación.
tienes un derrame pleural también de un paciente con trauma. Al drenarlo tienes un pH abajo de 6, pues hay que tener cuidado porque puede ser contenido gástrico. Entonces, son datos de sospecha, ¿no? Y, bueno, pues la radiografía de tórax te va a mostrar una elevación del diafragma ipsilateral, dilatación gástrica aguda, neumotórax lobulado, hematoma subpulmonar, y es una lesión que si no la detectas te puede matar en 24 horas. Te hace una sepsis severa, un choque séptico y el paciente fallece. La inserción del tubo gástrico si tienes sospecha, pues hay que hacer una inserción del tubo gástrico, un estudio con contraste, un fluido de lavado peritoneal, un tubo de drenaje torácico, los procedimientos endoscópicos y pues solamente la reparación directa no puede salvar. En el trauma cerrado, pues de lo que les mencionaba, la ruptura esofágica es letal si no se reconoce, es causada por la expulsión gástrica forzada hacia el esófago. El desgarro lineal va a ser la forma más común de laceración, y vas a tener el neumotórax izquierdo que les comentaba, con aire mediastinal. Ahí tienes, ¿no? Un neumotórax del lado izquierdo, no hay fracturas costales, pues hay que tener la sospecha. Bueno, algunos de los avances que ha habido. Esto es el VATS. Es un paciente clínicamente estable con lesiones torácicas significativas. Hay un conmovimiento en la comunidad quirúrgica, que es realización de una videocirugía toracoscópica asistida, o también llamada VATS. Aquí tenemos una herniación diafragmática. Lo que vas a hacer es entrar a través de la pleura para tratar de hacer las reparaciones de una manera mínimamente invasiva. Usualmente o inicialmente se dejaba para pacientes más estables, pero ahorita la tendencia es que realmente muchas de estas lesiones, entre más rápido se reparen, mejor va a ser para el paciente. Y dentro de las ventajas que tiene el VATS es la evacuación del hemotórax, la criptorización de un sangrado activo en la pared torácica, la recuperación de cuerpos extraños, lavados pleurales de tejido infectado necrótico, la evaluación y reparación de lesiones pulmonares y diafragmáticas, la colocación de catéteres para el dolor paravertebral y extrapleural, y todo a través de un corte del tamaño de una herida de drenaje para un tubo torácico. Aquí, por ejemplo, es una reparación de un tórax inestable, de una herniación costal a través del VATS. Ya que estamos en eso, también para mencionarles el efisema subcutáneo. El efisema subcutáneo, era lo que se había comentado, puede resultar tras la lesión de una vía aérea, pulmón o explosión. En general no requiere tratamiento, pero sí requiere se puede realizar una tracostomía en el lado del efisema subcutáneo si está relacionado a un neumotórax. Y ya por último, la contusión pulmonar. Es el último de los ocultos. Es la lesión torácica letal más frecuente, puede estar enmascarada. Es peor en la presencia de comorbilidades respiratorias. Y te puede llevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo y una neumonía secundaria. De hecho, va a ser una de las causas de que el paciente requiera ventilación mecánica en las primeras 24 horas. 30% no se van a detectar en las primeras 6 horas en radiografía. Y tienden a desaparecer de 3 a 10 hasta dentro de 3 a 10 días. Así es como los llegas a ver en la radiografía, con una opacidad. Si afecta más del 30%, lo recomendable es que el paciente se ingrese a una unidad de cuidados intensivos para su vigilancia, y los criterios de intubación o ventilación van a ser una presión arterial de oxígeno menor de 65 y una saturación menor de 90. Y así es como se ve. Básicamente es un hematoma, pues, dentro del pulmón, ¿no? El tejido está confundido. Y eso nos lleva al SDRA en el trauma de tórax. Se puede desarrollar por muchos motivos. El más común es por una contusión. Sin embargo, pues la misma reacción inflamatoria puede llegar a causarlo. Los eventos asociados, neumonías, etc., te pueden llevar a lo mismo. Sin embargo, puramente hablando de relacionado con la contusión pulmonar, tiene ciertas características que lo diferencian del SIRA que hemos hablado. Obviamente es una población que tiende a ser más joven.
Otra de las cosas es que no tiene tantos reactantes inflamatorios como suele tener el SIRA relacionado, por ejemplo, a infección. Y la mortalidad es menor, sin embargo, sigue siendo hasta el 50%. Y aquí es donde entramos al uso del ECMO, pero ahí vamos para allá, también, allá vamos para allá. Los pacientes con trauma torácico se pueden pronar. En el proseo te daban ciertas características en las que decían que no pronaras un paciente. Una presión intracraneal arriba de 30, trauma facial, quemaduras del más del 20% de la superficie, fracturas inestables de la columna vertebral, fémuro-pelvis, esternotomía reciente o presencia de un tubo torácico anterior. Pero fuera de eso, bueno, fuera de eso es seguro. Es seguro pronarlos a los pacientes, y de hecho pues se ven beneficiados. Una de las características de este tipo de SIRA es que son esos SIRAs que no perduran, sino que se tienden a resolverse en menos días que los SIRAs relacionados a otras causas. Pues por lo regular, los 6 a 10 días que tardan en quitarse la contusión pulmonar. El ECMO en el trauma de tórax. Bueno, el ECMO siempre ha tenido su rol controversial, ya hemos tenido clases al respecto. Sin embargo, ha encontrado un área de oportunidad en el traumatismo de tórax, especialmente en el manejo de las lesiones traqueobronquiales. ¿Por qué? Porque es un paciente con una lesión traqueobronquial, es un paciente que tienes que pasar inmediatamente a quirófano, pero es un paciente que probablemente ya estuvo sometido a hipoxia, hipercapnia y está con una acidosis respiratoria severa. Entonces es un paciente que muchas veces fallece en el quirófano por estas condiciones, o es una de las causas por las que los cirujanos pues, le tienen miedo a operar. Entonces, en este contexto, el ECMO ha estado surgiendo como una forma de estabilizar al paciente previo a la cirugía o durante la misma incluso. Entonces, pues ahí es donde ahorita el ECMO está empezando a tener mucho auge. Y la ventilación mecánica en este contexto, porque bueno, probablemente me imaginé que me iban a preguntar. Entonces, bueno, básicamente se resuelve a esto. Pacientes con contusiones pulmonares, tórax inestable y fístula broncopleural. Ha habido varios estudios en los que se ha visto que originalmente se pensaba, si tienes un paciente con una tórax inestable y le aplicas la ventilación mecánica, lo estás ayudando. ¿Por qué? Porque lo mantienes la vía aérea permeable, ayudas a que haces una presión positiva en el tórax que evita que haya ese tórax inestable se vaya hacia abajo. Sin embargo, ha habido varios estudios en los que ha visto que, pues no, la ventilación mecánica por sí misma, bueno, esta es una revisión sistemática del 2013. Fue la primera donde se vio los beneficios de la ventilación no invasiva en este grupo de pacientes. Se vio que a varios pacientes en varios estudios retrospectivos se observa que les iba peor al paciente que era entubado que el paciente que te aguantabas, que a pesar que tuvieras su tórax inestable, lo mantenías con una ventilación no invasiva. Entonces, pues ante esto, pues cambia el paradigma, dice, vaya, pues si les va mejor, pues a lo mejor debemos esperarnos, no entubarlos luego, pero pues no. También llega otro estudio. Este estudio lo que ve es que dice, es del 2015 y te dice, espérate, ok, no los entubes de primera intención, no porque si les va a ir peor, aumenta su mortalidad, pero tampoco te esperes mucho en entubarlos. Va a haber ciertas contraindicaciones en las cuales el paciente no va a ser respondedor a una ventilación mecánica no invasiva. Entonces se vio que los pacientes que tenían, obviamente, la sabemos, una escala de Glasgow menor de 10, una encefalopatía severa, pero también aquellos pacientes que han tenido un evento de una parada cardíaca, que tengan falla de más de un órgano, que tengan un alto riesgo de aspiración porque no puedan limpiar secreciones, o que no puedan operar de alguna manera para mantener la vía aérea, que tengan arritmias o inestabilidad hemodinámica. Son pacientes que debes de intubarlos inmediatamente.
sí, se dispara su mortalidad, pero les va peor a aquellos pacientes que te tardas en hacer dar una ventilación mecánica invasiva. Y bueno, pues también la otra cosa interesante es el pulmón independiente. ¿Qué haces cuando ese contusión pulmonar te abarcó todo un pulmón? Y solamente tienes un pulmón libre. Yo digo que es algo que a lo mejor nos enfrentamos más que en estos casos, ¿no? Tienes un pulmón con datos de un edema pulmonar y un pulmón que está sano. Bueno, pues en estos casos se ha visto que la mejor manera de manejarlos es con una estrategia de ventilación unipulmonar. En estos pacientes vas a buscar intubar de manera selectiva un solo pulmón, permitir que el otro pulmón repose y vas a manejarlos, obviamente, vas a ajustar los parámetros para evitar los riesgos más importantes. Pues vas a hacer la hipercapnia, va a ser obviamente mucho más sensible ese paciente a volúmenes espirales altos, y mantener el PIB bajo control, ¿no? Porque pues en teoría solamente estás ventilando un pulmón sano, pues no estás 2-2, pero el que estás ventilando pues está sano. Y se hizo este estudio retrospectivo en el que se vio que pues realmente sí les iba mejor a los pacientes que se ventilaban con esta estrategia, ¿no? En vez de estar ventilando los dos pulmones, donde uno es el que está afectado por la contusión, hacías una estrategia unipulmonar y les iba mejor. Y bueno, ya los últimos detallitos, ya los menores y otros detalles. El neumotórax simple, pues ya creo que todos aquí lo han visto, lo saben manejar. No voy a ahondar al respecto, nada más voy a decir algunos problemas que nos podemos encontrar en la UCI. ¿Cómo? Efectos clínicos. Ahí está. Ya sabemos las características, ya sabemos los manejos. Pero ¿qué haces cuando ya le colocaste el tubo endopleural y sigue la fuga? O sea, sigue tu paciente con un neumotórax. Ya le puse el tubo endopleural, pero sigue presentando el neumotórax, no respanda. Bueno, pues estaba hablando inicialmente de un pulmón colapsado. En ese caso, mi tratamiento va a ser una succión torácica de alto volumen y baja presión en el rango de 3 a 5 Pascal. Aproximadamente 30 a 50 centímetros de agua para las fugas de aire, y el tratamiento definitivo es una broncoscopía para tratar de abrir ese pulmón. Ahora, una disfunción del circuito también puede ser la causa, una fuga de aire que sea con una fístula broncopleural que me pasó desapercibida. En ese caso, las fístulas menores no deberían de preocuparme, sanan de forma espontánea, pero si es una fístula mayor, requiere reparación. En ese caso, un segundo tubo pleural puede ayudarme mientras se realiza la reparación de esa fístula. Hay que acordarnos de no poner una succión en el tubo pleural. ¿Por qué? Porque pues estamos succionando por ese tubo pleural, pues estamos sacando el aire de esa fístula. Entonces esos son detalles que a veces nos pasan, ¿no? Acordemos que la ventilación mecánica, en este caso una fístula, pues el chiste es tratar de minimizar la fuga de la misma mediante mantener la presión por debajo de la presión de abertura de la fístula. Realmente las recomendaciones son casi las mismas que para la mayoría de las ventilaciones mecánicas. Y bueno, pues el neumotórax también, el neumotórax sencillo, ya habíamos mencionado su manejo. Básicamente, pues los que las urgencias dicen que si ves un neumotórax debería drenar. Si no lo ves, a lo mejor no lo amerita. Entonces realmente no encontré un consenso de a partir de qué tanta cantidad de neumotórax lo quites. Pero pues si es una neumotórax que se aparece, ya se puede ver en la radiografía de tórax, pues a lo mejor sería lo adecuado sacar. Y no sé cómo ando de tiempo, más pueden enseñarles un video. Sí, que lo ponga. No. Ahí está. Gracias y ven. Les quería enseñar nada más un videito rapidísimo. Ahí está. ¿El de niños? Pero sí. ¿Eh? Ahí está.
no era antecedente. Que la dejen. Eso ya no pasa. Ahí está. Bueno, de volada Este es algo nuevo. No tenemos relación financiera con la compañía, todo viene como parte de un kit que incluye la parte de la cobertura. Tiene un enderezador que se coloca dentro del pigtail o cola de chancho para dirigirlo. Mejor por lo que tiene que Bueno. Así mejor me botó la pantalla. Solo explicar pantalla para que lo que está viendo en la pantalla sea lo que está viendo. Ojalá la Windows Pet y la arteria Windows al mismo tiempo. Ah, ya. Oh. Este es en otro escritorio, por eso no ves el mouse. Los tienes como doble pantalla. Ay, pero al hacer que se ayude a darle. Mueve el mouse. Ah, ya ni parecía. Sí, un poco guapo. Ya tengo ellos ese tipo. Ay, puro maestro. Maestro blanco. Pantalla. Está bien, que pedas con la superficie. Medio de pantalla. Funciona F4 las pantallas. Funciona F4 o duplicar pantalla. Ahí está, eso, Bueno, rapidísimo. Nada más, con los tubos pleurales. Antes la recomendación era entre más grande mejor, para que salga toda la sangre. Pero, pues ahorita la tendencia es, o se ha visto que la sangre, si es líquida, pues sale por cualquier tamaño de tubo. Y el coágulo no sale por ningún tamaño de tubo. Entonces, aquí por ejemplo lo que vemos es la colocación para drenaje de un hematoma a través de un tubo de 14 French. 14 French para el drenaje de un hematoma, le llaman cola de marrano, son unos cubitos delgaditos. Haces una punción mínimamente invasiva para evitar apuñalar al paciente como estamos acostumbrados, y pues realmente la regla es la misma, pues sí, pues tradicionalmente pensábamos, ¿no? Entre más grande sea el tubo, más sangre va a sacar, pero pues se ha visto que no, realmente si la sangre es líquida va a salir por cualquier tamaño de tubo. Si la sangre está coagulada, pues no la vamos a sacar por más grande que sea el tubo que pongamos. Entonces le evitamos ahí mucho sufrimiento al paciente. Por encima del cable guía es una técnica sencilla utilizando el bisturí para hacer una incisión hasta la profundidad de una cuchilla 11, y cuando inserto este dilatador para excitar las cosas lo hacemos así para dilatar la entrada y nos aseguramos que el cable fluya fácilmente con el catéter, y encima del cable colocamos el tubo cola de chancho con el enderezador dentro del juego del cable para asegurarme de que no hay torsión. En este caso, el paciente, vemos como la sangre sale de la jeringa, el paciente está en una ventilación positiva, estamos ahí liberando la neumotórax. Como vemos, esto se hace rápidamente, sin perder tiempo, y el paciente va a precisar estable todos los días porque el dolor es mucho menor. Esto se conecta a un sistema normal de neumotórax y viene con todos estos agregadores, también viene con el kit de sutura, y todo quiero se deja alrededor de por una cuestión de seguridad. El otro que me hizo padre es Este es un paciente que trae una... Es un paciente que trae un disparo en la región supraclavicular, y le pusieron el tubo endopleural para un hemotórax masivo. El paciente empieza a drenar 1500, están preparados 1500, se empiezan a preparar quirófano, todo, pero cuando van los cirujanos a llevárselo, ¿qué pasa? El paciente ha perdido casi 2 litros de sangre y se mantiene con los signos vitales normales, hablando,
¿Qué está pasando ahí? Transfusión. Un poco doloroso. Ya está. Tranquilo, está con signo de la playa. Los signos vitales bien. Ay, pues falta se pasó. Le están haciendo una transfusión autóloga. Le están haciendo una transfusión autóloga al paciente del mismo drenaje pleural. Le están pasando la misma sangre. Es un drenaje pleural especial que evita que la sangre se coagule. En teoría pues, necesitas tener citrato para evitarlo, pero no hay ninguna contraindicación. Y en los estudios que se han hecho, se ha visto que de hecho pues tiene menos complicaciones porque es la misma sangre del paciente. Le estás pasando sangre entera y el paciente no va a hacer reacción a su propia sangre. Entonces, si tienes el material y sabes realizarlo, pues es un procedimiento, pues un procedimiento bastante útil, ¿no? Que te puede servir para salvar a tu paciente. Y ya por último, nomás ese detallito que a veces no vemos nosotros no lo tomamos en cuenta, pero deberíamos, porque hay que pensar más allá de cuando el paciente lo demos de alta. Este señor estuvo en un accidente automovilístico, tuvo una fractura de esternón y meses después de que lo dan de alta de la terapia, no puede levantarse. ¿Por qué? Porque el dolor es incapacitante, el dolor esternal. Demasiado dolor. No se puede. Entonces es un paciente al que de una manera pues, tal vez más tradicional no ameritaría una cirugía para fijación del esternón. Ahí. No tanto ahí. Ahí. Entonces, ese es el punto exacto. Hay que poder encontrar el punto exacto. Este es el tipo de paciente donde y si no se puede, son las tacas. Ahí utilizan el equipo para la fijación y al primer día que le hacen la fijación del esternón, el paciente puede caminar ya con una reducción del dolor enorme y que ya le permite realizar su vida. Entonces, esto pues está llevando a un cambio en el paradigma, que se mencionaba que a lo mejor las fijaciones no requerían, si no tenías una afectación, si no tenías una afectación que pusiera en riesgo la vida de tu paciente, especialmente en un lugar tan delicado como el esternón, pues lo dejaras a que sanara de segunda intención. Se ha visto que les va peor, pues tienen una menor calidad de vida, esas fracturas no sanan bien. Entonces pareciera que las fijaciones, ya cuando a futuro, tanto de costillas como de esternón, pues van a ser la tendencia pues, para el manejo del paciente en cuanto a su sobrevida del trauma de tórax. Y pues ahora sí, gracias. No, pues realmente abarcó gran parte de todo lo que es de cada una de las entidades que no se puede encontrar con el trauma de tórax. Pero igual lo que yo estaba viendo acerca de los métodos diagnósticos, también el ultrasonido enfocado a fracturas costales, aunados a una radiografía, también tienen algún tipo de correlación que identifica fracturas costales con una tomografía. En uno de los últimos como que avances acerca de lo que es diagnóstico de fracturas costales que pueden generar pues este tipo de situaciones. Y lo otro era que era para el manejo del dolor, precisamente la cuestión de fijar las costillas o fijar el esternón, donde le sirve mucho mejor para el control del dolor era eso, pues el tratamiento de fijación de costillas, donde pues aparte de que eso pues permite movilidad, permite pues realmente una mejor tolerancia, y que realmente aunque se dice muy fácil, pero realmente entre los pilares pues de lo que es la calidad de seguridad de los pacientes, paciente con dolor en el hospital es como algo medio inaceptable, ¿no? Pues porque tienes toda para cual controlar el dolor de esos pacientes y pues están este tipo de medidas que has visto, mostrarse con estudios que mejoran mucho la calidad de vida, no solamente eso, sino con la movilidad y todo otro tipo de complicaciones intrahospitalarias, larga estancia, ventilación mecánica, hay mejor progresión, el retiro de la misma y pues es mucho mejor, ¿verdad? A las viejas conductas de a lo mejor no fijarlas directamente o dejarlas con
evolución, que realmente los cambios de conducta pues a veces no vienen tan frecuentemente de la evidencia, sino que a veces pasa un año para que esta empiece a darse. Y entre otras, yo quizá podría estar un poquito de acuerdo en la cuestión de que a lo mejor un trauma contuso conlleva mayor energía que un trauma penetrante, porque una bala se considera como una herida penetrante, y si lo traslapas a la que es el trauma abdominal, ¿verdad? Un cuchillo no es lo mismo que un escopetazo, ¿no? Entonces, sí mencionan en cuanto a la que es el trauma por arma de fuego, viene siendo todavía mayor energía y sigue siendo penetrante que un cuchillazo, pues, o sea, con una puñalada. También igual a lo mejor no es proporcional, ¿verdad? Pero sí, o sea, el mismo cantidad de lesiones, sí. Incluso más depende del trayecto de la bala, ¿no? Y Te enseñó un video. Sí, no, mira, la bala es uno de los problemas que a veces yo tenía cuando trabajaba forense, que los abogados que no saben, no entienden la medicina, pues te dicen que es lo manejan como algo penetrante, sí. Pero se supone que la bala aplasta y aparte no solo penetra, sino que aplasta y transmite energía. Cuando una bala de bajo calibre, una bala de pistola viaja a unos 800 metros por segundo, y por ejemplo un cuerno de chivo viaja a creo que eran 1800 metros por segundo. Entonces la cantidad de energía que te impacta, que te transmite, provoca un boquete virtual inicialmente, que aunque la elasticidad por ejemplo en el caso de la bala, la elasticidad del tejido puede hacer que cuando tú lo ves o ves la herida, pues sí ves el hoyito, ¿no? Porque la elasticidad, pero ese tejido ya se vio sometido a una distensión y un recoil, ¿no? Del mismo. En cambio, por ejemplo, cuando hablas de una herida por un fusil como una AK-47 o una M16, estás hablando de que les transmite una energía que ya el tejido ya no puede superar ya pierde su elasticidad. Entonces, por ejemplo, cuando hacían las autopsias de eso, pues teníamos los órganos completamente licuados. Entonces eso tiene mucho que ver, pues tienes toda la razón. Sí. La herida por arma de fuego es aparte. Que sigue siendo penetrante y que no precisamente por no ser, a lo mejor con una penetración directa por un arma blanca, conlleva la misma tipo de condenas de energía. Ahí con lo parecido hay una lesión primaria y una lesión secundaria. También, bueno, en el contexto de los hemotórax que comentabas, o bueno, en el contexto de sondas neurales, pues, también recordar que ahí, aparte de los criterios que tú comentaste, si vemos, hoy ya teníamos cuantificado un cierto número de sangrado horario, pero de manera bruta tenemos un aumento de la cantidad y también de las características que se tornan frescas, aunque no cumple con el criterio de los 2000 cc, ese también pudiera considerarse como un hemotórax pasivo. Entonces es otro de los criterios que hay que tomar en cuenta. Para asegurar vía aérea en este tipo de pacientes, pues igual es un contexto donde se tiene que hacer una secuencia de intubación rápida para pues esa manipulación de vía aérea. Se prefiere utilizar videolaringoscopios para tratar de tener una mejor visualización de las estructuras, y eso también nos permite pues iniciar con esa evaluación desde cabeza, bueno, boca en este caso, y pues vía aérea superior. Pues ya si se tiene el fibros, pues bueno, ya es otro contexto. Otra de las situaciones, no me acuerdo si lo comentaste, pero pues son los traumas o las situaciones a nivel de aorta, disecciones, el hematoma, creo que sí lo comentaste, que bueno, también son muy presentes en este tipo de situaciones. Y pues bueno, el caso de un tamponade cardíaco, pues realizar el abordaje para la evacuación del mismo. Pues actualmente se prefiere, o cuando se tiene a la mano, el ultrasonido para guiar este mismo. Generalmente, pues a nivel de hipófisis sifoides se realiza la visualización y la aguja se angula a 45 grados para hacer el abordaje. Puedes, de preferencia, dentro del plano que sea el abordaje, para la visualización. Hay otras técnicas donde lo describen de manera en quinto espacio intercostal y a nivel de la tetilla, perdón, y es otro. Consideraciones, pues a nivel de la tetilla, pues puedes considerar o puedes condicionar un neumotórax posterior a la evacuación del tamponade.
Entonces, pues bueno, ahí valorar riesgos, beneficios y la habilidad con cada una de las técnicas con las que más estés familiarizado para hacer el drenaje. Igual de la contusión pulmonar que comentaba, que es lo que más vemos nosotros, o casi todos los pacientes llegan a tener. Dice que por eso te mencionaba el 30% considerar ingreso a UCI, porque las primeras 24, 48 es cuando más hay riesgo de que esa contusión todavía crezca más y puede haber mayor deterioro ventilatorio con el paciente. Entonces es la importancia de esa vigilancia, ¿no? Que es lo que vemos más nosotros aquí, ¿no? A considerar eso. Y también ahí, nada más complementando, estuvo muy padre el video del drenaje con 14 French. Pues sí tienes razón, si es líquido, pues va a drenar con 14 French. Nada más nosotros, generalmente para un hemotórax, pues no vamos a poner un 14 French. Sí está bien poner una zona pequeña y sí, la verdad es que es una oportunidad muy grande en el hospital el hecho de que tengamos a pacientes de todos los tamaños y nosotros nada más tenemos sondas 28 y 32. Entonces, si yo le quiero poner una sonda 32 a nadie, pues me la va a aumentar, ¿no? Entonces, sí, es un punto muy, muy importante. El hecho de tener sondas más pequeñas, esa sonda que pusiste es de Cook Medical, se llama Hardwick, sirven para drenar, drenaje, motórax y neumotórax, entonces son muy prácticas y yo creo que sí convendría hacer la gestión de todo ese tipo de sondas. Hay desde 12 French hasta 28, entonces todo ese rango te da mucha oportunidad para manejar a tus pacientes. Eso está muy, muy padre. Y pues también el hecho de lo que mencionaste de la fuga aérea persistente es de 5 a 7 días cuando no resuelve una fuga aérea en el pleurovac, y ahí hay que interconsultar a cirugía a partir del tercer día. Entonces nada más recordar ese aspecto de siempre interconsultar al angiólogo al tercer día para que empiecen a valorarlo, porque si es una fístula broncopleural, pues no va a cerrar solo. Solamente si es una alveolo pleural, ahí sí pueden cerrar solo, pero de todos modos sí realizando cirugía. Otro comentario, cuando comentaste de que se había cambiado el sitio de función en el motórax atención, otra de las condiciones o que apoyó a ese cambio de sitio de función es de que también se había visto que funcionando en el segundo espacio intercostal línea media, no en todos los pacientes por el tejido celular no llegaban al sitio que debe de ser. Entonces, en el quinto espacio intercostal línea media axilar, pues se ha visto que hay mayor resultado o mayor tasa de éxitos comparado con el previo. Sí, el triángulo de seguridad. Pues. Un comentario. Recordar que creo que en el trauma en general, en México tenemos un atraso muy grande. Si recordamos, por ejemplo, las causas de mortalidad, algunos autores lo dividieron por muchos años como una mortalidad trimodal, donde era la mortalidad inmediata en el sitio del accidente, la mortalidad temprana y la mortalidad tardía. La mortalidad tardía, algunos dijeron, no, pues es lo mismo la inmediata y la mediata, entonces nos quedamos solo con esa y con la tardía. Y recordar pues que la mortalidad tardía, que es más o menos después de una semana, la causa principal son las infecciones en el trauma. Entonces, les digo que tenemos un atraso muy grande porque aquí seguimos todavía pensando si se fijan o no las fracturas cuando deberían de fijarse, porque si no lo fijas el paciente no va a respirar y va a requerir ventilación mecánica, y entonces entre más días dure, pues más lo estamos exponiendo al riesgo de que se infecte y que fallezca por esa causa. O sea, lo estamos exponiendo a esa causa de mortalidad, que es la mortalidad después de una semana por infección. Entonces, aquí de hecho alguna vez ya alguno de los residentes hizo un protocolo con fijación de las fracturas costales y se actuaban mucho más rápido los pacientes que cuando tenías que manejar la infusión de sedación, porque más lo despertabas y empezaba así como en una parte del video, ¿no? Con la disociación de los pacientes y mucho dolor y no respiraban bien. Entonces, si nosotros
manejáramos más bloqueos o manejáramos mejor el dolor, tal vez eso nos ayudaría a actuarlos más rápido y dejar de exponer a los pacientes a ese riesgo de mortalidad perdida. Y otra cosa, como comentario extraordinario, les comento que casi siempre en todas las guías siempre dicen, por un catéter grueso es suficiente. Les comento esto porque sí, así es la recomendación, que pongan un catéter periférico y con eso, pero quien ha manejado un paciente chocado, te das cuenta que siempre los paramédicos en el sitio del accidente los pueden canalizar porque aún no está chocado el paciente, ¿no? Todavía tiene, pero cuando llega urgencia y el paciente está chocado, y agarrarle una vía periférica es un tiempo perdido. ¿Por qué les comento esto? Porque hace unas semanas, ustedes se acordarán, porque fue muy difundido en las noticias, hubo 2 pacientes quemados que llegaron aquí al hospital, un laboratorio, una farmacéutica, hubo una explosión ahí en el Salto, y llegaron aquí los pacientes. Pues se presentó la sesión de mortalidad y el director, que es internista, les cuestionaba eso a los quemados, a los médicos de quemados, que porque ellos mencionaron que llegando le pusieron un catéter central, y les cuestionó que por qué perdían el tiempo poniendo un catéter central, pues si la recomendación es una vía periférica, que por qué andan poniendo catéteres en ese momento. Y lo que me llamó la atención, pues que los quemados no se supieron defender, pues quien ha manejado a un paciente quemado se da cuenta que es más tardado buscarle una vía que ponerle un catéter central. Si hay alguien que tiene experiencia poniendo catéter central en menos de 5 minutos, lo va a poner lo mismo que se tardan en canalizar una vía periférica. Y ese catéter pues te va a ayudar a reanimarlos. Entonces, les digo, a pesar de que en las guías diga, creo que es una de las cosas que se cuestionan en el trauma, ¿no? Es un internista. Sí, pero los de quemados, bueno, también eran internistas. No, es que efectivamente un paciente quemado cuando llega, no le hay desvela, está deshidratado, está hemoconcentrado. Pues cualquier paciente chocado, es difícil agarrarle uno, no viene de quirófano, que viene sangrando, traten de agarrarle una vía periférica y va a estar muy complicado. Si a veces las arteriales que se supone que tienes un poco de tiempo, es muy complicado agarrarlas cuando están chocadas. Ahora en la arena es mucho más difícil. Y a pesar de que en las guías dice, sí, está bien, pero casi siempre van a llegar con un diabetes, un dientito, y eso no te va a servir, ¿no? Porque los paramédicos lo agarraron en el momento donde se estaba empezando a chocar, pero cuando llega al hospital finalmente ya está chocado, y le agarran una vía periférica. Pero de esos pacientes que decía el doctor, agarrarles una vena es casi para medidas paliativas, porque todos no se iban a morir. Casi el 80%. ¿No? Y a mí sí me ha tocado ver llegar a urgencia, intubar pacientes, ponerles central y pasarlos allá a la terapia para que ya se mueran. O sea, para que se mueran sin dolor. O sea, llegan todos quemados, completamente quemados, gritando de dolor, pues los intubas a que no les duele, los canalizas para pasarles infusiones analgésicas y ya. Pero a esos pacientes pues nadie los iba a salvar. Pero si lo haces, pues si les haces algo, pues que se mueran sin dolor.